Los grandes cambios no se producen sino hasta que empiezan a cambiar los individuos, en sus localidades y contextos personales, para luego tocar a sus personas cercanas. Jimena Dávila y Humberto Maturana. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Hace mucho tiempo que queríamos tocar el tema de un cambio de mentalidad en todos nosotros y del desarrollo de una conciencia más ecológica, más en armonía con el mundo natural, donde cada uno de nosotros sea capaz de reflexionar y de vivir acorde a nuestra verdadera naturaleza. Y mal que mal, el nombre de nuestro podcast alude a eso. Volvámonos verdes, volvámonos más ecológicos, más conscientes. Démonos cuenta de que somos parte de la naturaleza en su totalidad. Y es por esto que en el episodio de hoy tenemos a un gran invitado. Su nombre es Rod Walker. Él es reconocido en Chile como el padre de la educación al aire libre. Y tuvimos la gran suerte de haberlo conocido durante un voluntariado que hicimos en el Santuario El Cañi. Rod Walker es un señor inglés muy interesante, amante del montañismo, formó el primer centro de educación al aire libre, el CEAL se llama, en Chile, en 1967. En su trabajo de conservación conoció a muchas personas, entre ellas a Douglas Tompkins. También vivió en la Antártica, donde unos amigos argentinos le dijeron que tenía que visitar Chile porque era un lugar de ensueño, y por eso vino aquí. Actualmente es practicante de Reiki y escribió un libro muy interesante llamado Metamorfosis, sobre el despertar de una nueva conciencia. Y ahora, sin más preámbulos, vamos con la entrevista que Katy le hizo a Rod Walker. Hola Rod, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por dejarnos aquí hacerte la entrevista, invitarnos a tu casa. Nos hiciste un tecito también. Muchas gracias. Y bueno, queríamos partir la entrevista haciéndote una pregunta acerca de tu libro que publicaste, ¿cierto? Que se llama Metamorfosis. Y yo lo leí hace poco y lo leí online, eso sí, en internet. Y quería preguntarte cómo fue el proceso de escribir tu libro. ¿Cuándo lo empezaste a escribir? ¿Cuándo lo terminaste? ¿Cómo fue eso? Eso tiene dos como dimensiones. Uno es que es un libro muy corto, chiquitito, bastante preciso a su manera. Pero por otro lado es un libro que aborda todo el trabajo que he hecho con mucho gusto acá en educación al aire libre. Sí. Y eso aborda toda una vida. Empecé ese trabajo hace 70 años en realidad. Entonces, libro corto, experiencia larga. En pocas palabras. Sí, muy bien. ¿Y tu libro de qué se trata? Se trata de la vida entera, en realidad. Y ha sido todo un proceso personal mío. No mío en el sentido egoico, como si tuviera algo muy especial, pero sí un proceso de crecimiento que me nació la inquietud de compartirlo con otras personas, porque el mundo, me parece, lo necesita. Me explico. Estamos en una etapa en que no existen principios valederos con los cuales las personas pueden ponerse de acuerdo. Son muy demasiado pocos, escasos. Ahora, yo soy educador, pero de toda la vida, y
de mi espíritu. No hay otra actividad a la cual he querido realmente dedicarme en ningún momento. Y bueno, he buscado valores que podemos seguir. Y es curioso, nadie los aborda, nadie los dice. Sí. Entonces es una carencia evidente. No me estoy quejando, la verdad. En mi trabajo de educación al aire libre, qué precioso el trabajo. Sí. Es igual que, bueno, caminando por aquí, arriba de la montaña, compartiendo esto. Es la gloria de la milagrosa naturaleza. Está dispuesto a todos y sería suficiente si fuera parte de la educación formal, sería suficiente para formar un programa coherente, fuerte, bello, que no tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Entonces, es una incoherencia que un ser que vive en un entorno tan hermoso y tan diseñado para crecer infinitamente, se encuentra en una confusión tan enorme que ha conducido a situaciones como estamos en este instante. Y no es una queja personal, es un fenómeno ilógico, donde nuestros mejores científicos están sugiriendo que llamemos esta época la época Antropoceno. Sí. Antropoceno, La exactamente. época del hombre, sí. ¿Por qué? Que el ser humano, que se supone lo más inteligente que existe, Sí. según sus propias religiones, está causando un desastre tan generalizado que no hace ningún sentido. Sí. Y aquí estamos. Aquí Y estamos. peor, casi obligado a estar aquí por un sistema tan disfuncional inventado por el mismo criminal colectivo que ha sido en su comportamiento colectivo el ser humano. Sí. Entonces, esto me impresionó desde chico. En los años de parvulario, no me acuerdo, pero de enseñanza básica, sabía que algo andaba mal. Sabía, porque esto no hace sentido. Y era un buen alumno, con toda modestia tengo que decir que fui tan buen alumno que fui destacado con una beca Sí. en mi ciudad natal de Liverpool, cuando tenía 12 años. Y eso me condujo a un nivel de destacamiento, o sea, destacado, que todos los adultos, oh, qué buen alumno, etcétera, etcétera. Y me dieron una beca durante mucho tiempo. Y después premios y todo eso, me destaqué como alumno, y con todos esos, ¿cómo se llama? Elogios, yo mismo en lo personal me sentí miserable, porque no podía sentirme bien en una civilización que a todas luces me gritaba su propia disfuncionalidad. Vuelvo a usar la palabra. Entonces, what's wrong? Eso era la pregunta que no me dejaba tranquilo. Y hizo crisis, y esto es interesante, justamente con esa beca, donde la mitad de la persona que conocía decía, oh, qué bueno, mira, lo destacado, lo exitoso de esto. Y lo otro, lo personal, no, por
por Claro. favor. Sí. Entonces, mi madre era profesora de básica, sexto básica. Y curiosamente, su momento más orgulloso, ella se encargaba de sexto básico en una calle de Liverpool que se llama Penny Lane, que se hizo famoso en ¿Sí? una canción. Sí. Y tuvo el orgullo de tener en su clase un año entero al joven John Lennon. Y ella estaba fascinada con este chico. Y dice, oh, he was such a nice little boy. And ella era mi luz, como estrella polar, si se quiere, siendo profesora. Me hizo entender que la educación tiene que valer algo. Y bueno, hicimos un trato. Y el trato fue bien simpático. Y aunque yo lo digo, fue una cosa que he agradecido siempre desde entonces. Yo le dije, mira, mamá, yo voy a ser buen chico de lunes a viernes. Pero el sábado y domingo no me busque. Voy a la montaña, porque allá podía hacerlo, ahí se podía viajar con cierta facilidad. Y en la montaña encontré mi no solamente libertad, que en esa época es de la vida, me refiero, es importante. Libertad, amigos, en fin. Y así me caí enamorado de la naturaleza expresada en la montaña. Y una pregunta, ¿de ahí fue que tuvo la idea de hacer esto de educación al aire libre? Sí. Y a diferencia de la educación en la sala de clases, ¿cierto? Pero claro, sí, la educación en la sala de clases es precisamente eso. Es lo que es, pero no sirve de mucho en realidad. Si uno, al mirarlo con más detenimiento, se da cuenta que vivimos en dos niveles de la vida, y uno que es el práctico, cotidiano, terrenal, materialista más que nada, y tenemos la tarea de absorber información sobre el mundo. Bien, esos son dos niveles, digamos, lo básico, lo de tierra, físico, y mental. Pero hay muchos niveles más. Está lo emocional, claro, que no se menciona nunca, salvo que tal persona tiene un problema, y eso de psicología. Y arriba de eso, cada persona tiene un ser superior. Y lo tiene, no es una teoría eso. Y arriba de todo, si hablamos de 5 niveles, la más elevada evidentemente es espiritual. Pero los 3 de arriba no entran en ninguna parte de la educación conocida como tal. Entonces, estamos abordando 2 de 5 partes del puzzle. Y en la montaña, y mejor dicho, afuera del aula, automáticamente tocas los 5 a la vez y sin palabras. Tanto lo emocional como espiritual, todos esos niveles. Exacto. Emocional, ser superior, yo diría, es más sutil. Y bueno, espiritual. Y espiritual no tiene nada que ver con religión. Claro. Sí. No, eso es demasiado grande, demasiado bello. Con el tiempo me di cuenta que la religión es más para controlar a los seres humanos que otra cosa. Sí. Y eso no porque nadie me lo dijo, simplemente porque
los árboles y los lagos y las montañas no se someten a ese tipo de control humano. Entonces es otro mundo. Y la labor de mi vida, que ha sido no muy grande, pero muy obvio, ha sido disfrutar abordando todos los 5 niveles en labores educativas, en aventuras en la montaña, en el río, en el mar, en donde sea, no importa, pero los principios son iguales. Tú estás realmente explayándote y con permiso, porque lo que está vibrando en ti está siendo replicado por todos los seres vivos y no vivos también alrededor tuyo. Es una forma de educación que tiene toda esa magnificencia, toda esa magnitud, toda esa belleza. Yo, por ejemplo, iba al colegio y también iba a un grupo scout los fines de semana, y donde íbamos de campamento y ahí aprendí mucho. Y eso es lo que más quedó en mi mente, los recuerdos de lo que aprendí sobre compañerismo, sobre la honestidad, sobre distintas cosas que las aprendí en la naturaleza con mis amigos, más que en el colegio. Muy bueno tu acotación. Sí. Y eso formó, en mi país formó una organización, el Baden-Powell, que era el fundador, era militar, muy criticado y tenía muchas fallas, etcétera, etcétera, claro, comentados históricamente por muchas personas. Pero el instinto militar y todo fue muy benéfico para muchísimas personas. Sí. Y me acuerdo, bueno, eso un poquito nada que ver, pero en ese momento de tener más o menos 13 años, fui a un campamento scout con un amigo a pasar un fin de semana que llamaban de sobrevivencia, donde nos entregaron una caja de fósforos, un cuchillo y un rabbit. Un conejo. Conejo muerto. Sí. Y con eso teníamos que sobrevivir el fin de semana, que fue muy entretenido. Un desafío. Aunque llovía, en fin. Pero en ese mismo momento yo andaba con una pequeña máquina de estos antiguos que me había regalado mi abuelo paterno, y me dediqué a fotografiar árboles. Y es ahí donde me cayó la chaucha, que un árbol es un milagro. Es absolutamente increíble la arquitectura que tiene, los sistemas que no se ven y todo eso. Entonces, ese fin de semana me quedó marcado como un momento mágico de un niño de 13 años. Sí. Todo coincidió en ese momento como de despertar mirando dónde estoy parado. Esto es magia. Qué lindo. Y una pregunta, usted en su libro habla sobre el valor de caminar descalzo también. Menciona eso, y quisiera saber por qué caminar descalzo. ¿Qué es lo que siente una persona al caminar por el bosque sin zapatos? ¿Qué es lo que puede aprender de eso? Bueno, se podría darle vuelta a la pregunta. ¿Por qué no caminar descalzo? Claro, ¿por qué los zapatos? Porque todo esto necesita y genera un contacto íntimo en todo el cuerpo con la naturaleza. ¿Y qué más maravilloso? Te llegan sensaciones de temperatura, de humedad, pero tantísimas sensaciones más también. Estás vibrando en todo tu ser con información que cuando tienes los pies metidos en zapatos, para seguridad, no recibes. Estás ciego con los zapatos. Exacto. Estás totalmente separado.
Y por eso que siempre tenía la inquietud y trataba en años posteriores de animar a las personas a hacerlo. Y no, me acuerdo tuvimos un curso con muchachos de CONAF. Sí, todo bien, protegiendo el bosque y todo eso. Bueno, ahora vamos a cruzar este arroyo. Saquemos los zapatos. No No quisiera. había caso. No, porque no se hacía. ¿Por qué? Porque subyaciendo en esta cultura hay un temor a la naturaleza. Y de protegerse. Cuando realmente caminar, vulnerable, claro, hay que mirar, porque es un ejercicio de observación. Hay que prestar atención. Prestar atención, como la gente indígena lo ha hecho durante milenios. Sí, exacto. Y nosotros no, porque somos miedosos. Tenemos miedo. No. Entonces, eso ha sido todavía, el día de hoy. Si hay 10 personas, saquemos los zapatos, lo harán 2 o 3. Y el resto no. Porque la educación todavía no cree su propia potencia. Es una característica. Entonces mejor no comentarlo mucho, pero uno se pregunta ¿qué está motivando la educación que nos están entregando a los chicos ahora? ¿Es para crecer o para quedar pegado? Eso es una pregunta difícil de contestar y no muy alentadora la contestación tampoco, porque da la impresión que mucho de la educación que se acepta como convencional ahora no está orientado al crecimiento de la persona. No. Está orientado más al control del comportamiento de la gente. Sí. En todo un sistema que más vale no comentarlo mucho. Yo sentí que mi educación fue basada principalmente en la competitividad. Exacto. En enseñarnos a ser muy ambiciosos, a querer más y a competir. Eso fue, me parece, lo que aprendimos. Sí, claro. En el colegio. Y como somos inducidos en estas colectividades educativas, entre comillas, a edades cuando estamos aprendiendo como esponjita. Aprendemos y como que nos están programando para actitudes hacia la vida que no son sanos. Y es así de evidente. Un momento, no sé si lo tengo que mencionar. En el año 73, en este país, se escribió un libro, un economista que se llama Fritz Schumacher, un alemán inglés, escribió un libro diciendo, el título decía, Small is beautiful, pequeño es hermoso. Y el subtítulo, debajo del título, decía, un estudio de la economía como si importara el ser humano. Es una ironía, pero fuerte, muy fuerte. Y ese año, además de otras cosas conocidas, ese año marcó el comienzo de una filosofía, si es la palabra, económica, en la cual este país fue líder en todo el mundo. Se llama el sistema neoliberal de organización económica. Menciono todo esto porque eso fue el único libro que yo encontré
que hablaba específicamente de los valores que están siendo enseñados a los jóvenes. Y mencionó 3. No sé si me acuerdo así aleatoriamente de los 3. Greed. La ambición. Envy. Envidia. Greed, envy, and... en fin. Perdón, si no doy con el tercero, pero No estamos importa. hablando de avaricia. Sí. Competitividad era una parte, esto para contestar tu observación. Sí. Y así. Y no son valores, son antivalores. Antivalores, sí. Absolutamente. Porque niegan a la otra persona también. Exacto. Y si uno mira cada valor o antivalor y busca su antónimo, ¿qué es lo opuesto a greed? Es generosidad. La generosidad. En el fondo es amor. Es lo que está brindando la naturaleza todo el tiempo. Pero nuestro sistema económico va absolutamente en la otra dirección. Sí. A eso debemos el desastre que estamos viviendo. Claro. Sí, eso, yo le quería hacer una pregunta sobre eso, que actualmente podemos ver que el mundo está desequilibrado, podría decirse, en un punto de no retorno, en que tenemos cambio climático, extinción masiva de las especies, sequía en Chile, sobreexplotación de recursos naturales, y eso yo me pregunto, ¿por qué llegamos hasta este punto? ¿Qué fue lo que hizo que, debido al ser humano, la destrucción de la naturaleza haya llegado hasta este punto? Por falta de educación, por inconsciencia, ¿cuál es la palabra? Instigada por la educación. Claro. Y el sistema económico. Eso es muy claro. Ahora, otra pregunta que estoy seguro que estarías de acuerdo, que es más importante. ¿Cómo salimos? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Sí. Y ahora es muy tarde en cada uno de esos acápites. Sí. ¿Qué hacemos? Cambiamos de paradigma. Y esto es un fenómeno de este momento que no tiene escapatoria. Y el hecho es que lo que estamos observando y participando, cada persona que tiene los ojos abiertos por lo menos, es un cambio total de lo que llaman paradigma. Nadie sabe lo que es un paradigma. A mí me tocó estudiarlo cuando estudié griego en el colegio hace tantos años atrás. Es una especie de casi como una tabla donde cada palabra, cada vocablo tiene diferentes modos y se pueden colocar en diferentes formas para conocer no solamente el significado, sino que el uso de esa palabra. Es un paradigma, es una especie de muestreo de uso de un principio que en nuestra cultura no existe. Entonces, ¿a dónde iba con eso? Tenemos que inventar el nuestro de manera caótica. Yo voy derecho a la conclusión que la gran necesidad que tenemos es casi como que si estuviéramos perdidos en un bosque de noche, no se ve nada. ¿Qué es lo que más necesitamos? Es una brújula. Y una nueva forma de vivir está emergiendo lentamente con gente más conectada. No solamente por caminar descalzo y todo eso, pero para observar y salir de los modos tradicionales de escolaridad, para no llamarlo educación. Pueden tomar caminos con más naturalidad y consonancia
con los principios naturales. Y eso está en marcha. Aquí hay una buena noticia, pero tiene necesidad de otros ojos que lo vean. Gente que lo tomen más en serio, que no pasan todo el tiempo a guau, ja, 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 de pasarlo bien, que llaman felicidad, que realmente no es felicidad, porque es desequilibrado. Hay más gente despertando. Sí, sí, puede ser. Por ejemplo, nosotros teníamos un científico chileno, Humberto Maturana, que murió hace poco, ¿cierto? Sí. Y él hablaba mucho de Gaia, del sistema terrestre, y decía que estábamos en desequilibrio con Gaia, que no vivíamos en coherencia con ella. Totalmente de acuerdo. Sí. Y él menciona que uno de los factores que eran negativos era la sobrepoblación. Bueno. El exceso de personas. Uh-huh. ¿Y piensa usted que puede ser eso así? ¿Que hay un exceso de personas en la Tierra? Exceso solamente sirve, o especialmente sirve, para ubicar la suficiencia. Y si uno ve exceso de población en ciertas partes, creo que un buen camino es mirar la realidad ecológica. Claro. Porque pueblos arraigados tienen todavía, no es que tenían como una cosa histórica, tienen todavía el buen ojo de mirar cuánto puede aguantar el sistema ecológico en nuestro valle, por ejemplo. Hay pueblos destacados en eso, pero cuando se aboca al consumo desenfrenado, hay dificultades. Y esa primera palabra de Schumacher era greed. No sé bien, en este momento no se me acuerdo bien el equivalente en español. O ¿De greed? ¿Ambición o avaricia? No, es avaricia, pero sin fin. Sí. ¿Sí? Entonces la educación necesita abordar esa característica del ser humano, que necesita humildad. Me acuerdo de una entrevista de Maturana donde fue muy claro al decir qué es lo que habían soñado él y sus compañeros de universidad cuando eran ya graduados y todo eso. Y el sueño mayor de ellos era devolverle al Estado lo que habían recibido ellos. O sea, buscar una especie de equilibrio. Sí. Y esa palabra, ese concepto de equilibrio es fundamental. Otro comentario del mismo maestro que me acuerdo, cerca de su fin de vida, estaba diciendo lo que necesita el ser humano es la claridad del niño chico. Tiene que volver a ser niño. Y con esa misma claridad mirar la naturaleza. Y cuando existe esa claridad, esa generosidad de espíritu, hay esperanza en cualquier situación ecológica. Porque no es que falten recursos, digamos, vitales para el ser humano en la Tierra, en el sentido individual, no hay falta. Lo que crea la falta es la industrialización, la masificación. Y eso se genera con inconsciencia, que yo igualaría con falta de principios. Sí, que nos enseñaron en un principio. Cuando reverencias a la vida, cada vida vale lo mismo, hay soluciones.
Pero en vez de eso, la mayor industria del planeta es la guerra, Sí, la sí. violencia, la falta de respeto. Entonces, estamos como repetidas veces volviendo al punto que hemos creado un sistema de antivalores al revés de lo que conviene en el sentido ecológico. Claro que nos podría eventualmente destruir a nosotros mismos. Vamos derecho El con ella. camino por el que vamos, ¿cierto? Exacto, sí. Y eso había pensado cuando la gente pensaba que el mundo era inagotable en sus recursos. Una idea así parecía impensable. Ahora hemos seguido el camino del exceso y ahora estamos mirando derecho de frente a la cara de la autodestrucción. Al punto en el que estamos modificando el clima de la Tierra. Era impensado eso hace 100 años. Sí. Que íbamos a cambiar la propia temperatura terrestre, por ejemplo. Sí, claro. Hasta ese punto. Entonces volver al no sé si el punto, pero un punto central, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es una actividad espiritual, como dice Maturana. Espiritual. No es solamente biológico. Depende cómo vive, cómo ve al otro, como reflejo de uno. Y ahí hay un espejo y donde se entiende que el otro es un espejo propio, hay hermandad. Hay posibilidades, pero infinitas, cuando uno cambia la visión. O sea, también yo creo que quiere decir que la crisis climática, por ejemplo, no se soluciona solo con medidas materiales, como reducir las emisiones, por ejemplo. Hay que ir mucho más profundo, hay que hacer cambio, como usted decía, de paradigma de nosotros mismos, de nuestra conciencia, de mucho más que solo cambios, tomar medidas, ¿cierto? Tú estás visualizando o mencionando cambios positivos que uno puede participar en materializar. Durante todo este tiempo han habido otros cambios no efectuados con la misma motivación, sino que con la motivación del control. Y muy a menudo por razones digamos económicos, sí, de diferentes grupos y centros de poder que extienden incluso o exceden los límites del mundo en realidad. O sea, hay grandes despliegues energéticos que hace una situación muy compleja. ¿Y cuál es el opuesto de la complejidad? Yo postularía que es evidentemente la simpleza. sí. Mientras más simple vienen a ser los cambios en la vida personal de cada persona, más sostenible llega a ser la vida vivida por esa persona. Y eso es complejo en el sentido de escala. Y es ahí donde vuelvo un poco a Schumacher, small is beautiful. Lo que tú vives acerca de tus necesidades, estás viviendo por un camino o yendo por un camino donde no tiene que masificarse tanto el consumismo. Y ahí cuando existe ya grandes unidades de consumo que son mucho más allá de lo que necesita el equilibrio entre planeta y ser humano, hay dificultad. Entonces cambiar esa relación
en su escala, es necesario. Y cuesta, claro que cuesta, pero no hay alternativa. Sí. Es que bueno, estaba pensando sobre eso de anterior que habíamos hablado de Maturana mencionó la sobrepoblación como una parte de ese desequilibrio. Yo pensaba entonces una solución sería que la gente dejara de tener hijos. Mucha gente ya no quiere tener hijos para ayudar al medio ambiente. Y yo me preguntaba si usted cree que eso es una de las soluciones, que la gente debería elegir no tener hijos, y si es en ese caso egoísta decidir sí tener un hijo, sabiendo que en el futuro quizás el medio ambiente esté en muy peor estado que actualmente. Una parte del cambio que estamos vivenciando es una especie de salto de la tercera dimensión del materialismo, el consumo, hacia la quinta dimensión, que es más allá de saltos que a menudo se califican como cuánticos. Estamos en un terreno ahí donde yo por lo menos encuentro difícil ver las soluciones con la lógica lineal de la tercera dimensión, porque estamos demasiado inmersos en esa forma de cálculo del hemisferio izquierdo, todo es lógico, etc. Hay personas, cada vez más personas hoy, viviendo desde el corazón. Creo que por ahí, no puedo decir que es el camino, pero es una característica del camino nuevo que siempre abre posibilidades. La vida desde el corazón. Creo que por ahí siempre vale la pena mirar, o la pena, no es la palabra tampoco, pero siempre es dable mirar desde el corazón qué es lo que dice la intuición, que es como una puerta a la espiritualidad, hacia la justicia, hacia la, no solamente bondad, porque eso puede interpretarse de diferentes maneras, pero cuando uno va por el instinto, de buena manera, va a haber alternativas, sí. Y una de las alternativas, claro, hay gente que no tienen hijos ahora por principio. Yo tengo más de una familia de amigos que eligen así. Y no son gente rica, en fin, totalmente occidental, no, son gente normal, con todos sus sentidos y sensaciones intactos. Hay elecciones en la vida. Claro, sí, me parece bien que hay que tomar la decisión desde el corazón. Eso. No tanto desde la lógica. No, la lógica, mira, el no ayuda atado mucho. en que nos ha metido. Sí, hasta aquí llegamos por la lógica. Sí. Y yo quería hacerle una pregunta sobre eso de que llegamos hasta este punto, ¿cierto? De destrucción ecológica, se podría decir. Y en ese camino, en estos últimos 100, 200 años, creo que ha habido personas con mucho poder o mucha influencia que han tomado malas decisiones, que tomaron decisiones sabiendo que podrían traer mucha destrucción y decidieron tomar la decisión incorrecta. Por ejemplo, los dueños de las empresas fósiles decidieron en un momento ocultar información sobre cómo los combustibles fósiles producen el cambio climático. O decidieron, ¿cómo se dice? Hacer lobby para que no saliera esa información o cosas de ese tipo. Y yo me pregunto entonces, si hay gente que tomó esas decisiones incorrectas, ¿es porque son gente malvada? ¿O existe la maldad en ese sentido en las personas de producir mal?
¿O simplemente es porque fueron inconscientes? Casi sin comentarios. Sí. Los efectos son visibles. Los motivos son misterios. Sí. Lo importante es observar los efectos y ver la forma de sacarle la vuelta, modificarlos de alguna manera. Porque hay un hecho muy interesante. El pasado no existe, se fue. Y el futuro tampoco existe más allá de una imaginaria que tenemos. Lo que sí existe es la necesidad de vivir de la mejor manera. Y no me refiero a mejor mejor que esta persona, sino que la manera que más fomenta la bondad, la creatividad de la vida. Y eso, afuera del aula, se ve mucho más claro. Se ve en el campo, se ve al lado del mar, se ve en el invento de los jóvenes que están ahora uniendo su propia creatividad con nuevas tecnologías. El otro día, no sé si estoy en lo cierto, pero me explicó un colega que hay forma de sacar agua desde la atmósfera, no desde la destilación de agua salina y todo eso, que el tremendo peligro o amenaza que podría significar el no tener agua en el futuro, como pasa en partes de ciertos países, ya es manejable. Eso es una noticia de gran esperanza, eso, para el supuesto futuro. Ahora, incorporar eso en la forma en que uno vive ya tiene esperanza. Entonces, ¿qué lo motiva? Una persona consciente, colectividades conscientes, no solamente de las malas noticias, pero de, la creatividad del ser humano. Y nada es perfecto, sobre todo cuando hay tantas desventajas palpables, pero la conciencia siempre es el punto crucial. Y ¿usted recuerda que para el estallido social en Chile, que fue el 2019, el 18 de octubre, se mencionó mucho la frase de Chile despertó, los chilenos despertaron? ¿Y cree de verdad que eso fue lo que ocurrió, que despertamos? Yo voy a decir una cosa que no le va a gustar a más que a alguien. Olvidemos de Chile. El mundo estaba despertando. Sí. Y lo sigue siendo. Y Chile es, ¿qué más que una etiqueta con una serie de instituciones y estructuras mentales, igual que cualquier otro país? Ahora la humanidad entera está en peligro y está luchando una parte para buscar formas de, ¿cómo se llama? Darle vuelta al peligro, problema, incorporarlo, sí. En fin. Así que el 19 de octubre fue el día que yo entré en el hospital de Temuco después de un accidente que me dejó hablando como estoy, imperfecto. Y claro, me acuerdo, mi hijo venía al hospital entre balaceras. Sí. Porque la gente no está contento. Con razón no están contentos. Claro. Es un centro de depresión, por supuesto, un centro de depresión. Porque hay tantos hechos deprimentes en ¿cómo se llama? En esta
país. No, olvidémonos de países. En este estado de inconsciencia que está primando por toda la humanidad. Y no hay excepciones. Lo que sí hay es algunos, y podemos hablar de países aquí, hay algunos países donde por diferentes hechos, colectivamente muestran días. Uno es Bután, Sí, por ejemplo, sí. donde hay un Ministerio de Bienestar, me parece. Sí, que ellos no ven tanto el crecimiento económico, sino No. el bienestar de las personas. Exactamente. Sí. Otro es más cerca, ¿cómo se llama? El forjador de la ecología, con la Universidad por la Paz. Se me fue el nombre del país, en fin. Pero es latino, que forjaron la... Oh, Dios mío, excuse me, que me olvidé. No sé, Costa Rica. Yo sabía de Costa Rica, que era Exacto, bastante bien Costa Rica. ambiental. Sí. Y al igual que seres humanos, hay países, colectividades humanas que están despertando. Sí. Y no tienen ni ejército, entiendo. Sí, Costa Rica no tiene ejército. Ahí está. No Bueno, financia eso es un ejército. magnífico ejemplo. Sí. Es el único país del mundo que dejó de financiar el ejército. Digamos el primero. Sí. ¿Mm? El primero. ¿Quién va a ser el segundo? No sé quién se atreve Bueno, ahí está. a dejar de tener Es una isla. Mm. Ahí hay unas posibilidades. Una esperanza. Claro que sí, pero sí o sí, porque si no, no. Y no podemos ir hacia el no, porque se trata de la vida entera del ser humano en el planeta. Por ejemplo, en Chile se está escribiendo una nueva constitución, ¿cierto? Sí. Y hay movimientos que quieren hacer que la constitución sea más ecológica. Sí. Que reconozca, por ejemplo, el agua como un bien común. Lógico, que lo es. Sí, diga lo es. que diga el tonto ser humano. Sí, simplemente lo es. Sí. Y posiblemente podrían reconocer los derechos de la naturaleza, que tenga derecho a que se respete su existencia, su equilibrio, cosas que todavía no tenemos, ¿cierto?, en las leyes. Entonces, quizás en Chile podría en el futuro haber una constitución más en coherencia con el mundo natural, ¿no? Que tienda hacia el equilibrio. ¿Por qué en el futuro? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ya? Sí. Yo tuve la interesante experiencia de asistir a la Universidad de Oxford en Inglaterra, que es muy, muy mirado como una especie de ejemplo. Estudié leyes 3 años. Pasé la mayor parte en el río haciendo boga, ¿no? Rowing en estos... remando. Sí. Sí. Y increíble, realmente una belleza extraordinaria, una experiencia con muchas facetas. Pero en el primer periodo me encuentro con un señor que era una autoridad en su especialidad legal, que era filosofía de los sistemas legales. Da clase magistral y dice de todas las posibilidades que puede imaginar el ser humano para un sistema legal, hay uno que podemos descartar al tiro. No dijo al tiro, pero... y es el sistema un supuesto sistema de ley natural. Puedo asegurarles que no vale ni siquiera el nombre, un sistema de ley natural. ¿Por qué?
porque no existe ni puede existir ninguna otra forma de ley que sanciona su incumplimiento. No sé si me explico en esas pocas palabras. O sea, nosotros seres humanos podemos hacer lo que se nos antoje, Sí. porque no hay ningún sistema legal que nos impide hacerlo. Esto es una especie de vocero de uno de los grandes imperios del mundo durante los últimos varios siglos. Y es ahí donde yo hice cortocircuito, la verdad. Porque todo un sistema entero mira al planeta como su propiedad, donde puede hacer lo que se les antoje. Sí. Eso no es una civilización que valga el nombre, pero es la cultura británica. Entonces, hablando de mi país o cultura, me hace, en fin, fue una de las razones porque fui a la Antártica más de 2 años para respirar aire puro y realmente tomarme un baño no de bosque, pero de Sí. pureza, sabiendo las desastrosas filosofías que estaban dando vuelta por el planeta. En todo el mundo, no solo Y ahora sí, en claro. Inglaterra. Claro. Y en ese sentido podríamos aprender mucho de los pueblos originarios, ¿cierto? De los pueblos indígenas, que ellos siempre, desde un principio, por ejemplo, leí eso de la carta que escribió el jefe de Seattle, ¿cierto? Donde le decía al presidente de los Estados Unidos que el ser humano era parte de una red, no era quien tejía la red, creo que él dijo, sino que éramos una hebra de la red de la vida, ¿cierto? Y esa sabiduría que tienen esos pueblos originarios, me parece que siempre tuvieron razón y que ahora al fin podríamos empezar a escucharlos y aprender de ellos, ¿cierto? Es más que escuchar, es respetar. Es respetar, porque no han sido respetados en ningún instante de su permanencia en este país. ¿Y qué estoy diciendo? Este país ha sido invadido por piratas europeas, se podría decir, para simplificar, y en mi humilde opinión personal, esta cultura que algo conozco es la parte más valiosa de la cultura en todo este territorio que se llama Chile. El resto no vale, comparado con la forma que cuidan a su gente, a sus propios sueños, sus elders, sus mayores. Todo eso. Sin embargo, están oficialmente calificados de terroristas. Sí. Eso es es terrible. No procede. Entonces, ¿cuál sería un primer paso? Sería mostrar algo de respeto. Claro, partir por eso. Claro. Después, claro, escucharlos, aprender de ellos. No solamente escucharlos, como si ellos fueran una cosa y nosotros otro. Todos somos seres humanos. Claro. Todos estamos en peligro de extinción, de autoextinción. Pongámonos las pilas y decir, hermano, por favor. Y hay personas trabajando en eso. Tengo unos amigos aquí, pero no, son tildados de forma negativa, simplemente porque militarmente algún jefe militar por ahí decidió dejarlo fuera de la ley. Y claro, son gente guerrera. Bien.
Claro, incorporémosla. O sea, incorporémonos a su sabiduría. Mostremos un poco de humildad. No, si nosotros somos los dueños, los conquistadores. Pues estos valores están cayendo por sí solo. Yo recuerdo que vi una entrevista que se le hacía a Elikura Chihuailaf, un poeta mapuche, y él decía que el pueblo mapuche sí lo tildaron de guerrero, como de violento, pero él decía que ellos sí fueron a luchar, pero esa lucha, esa guerra venía desde el amor a la tierra, desde la ternura. O sea, su motivación era el amor primeramente el amor, y de ahí vino, claro, la lucha, que lucharon por defenderla. Y eso me pareció una muy buena lección para nosotros, que nuestras acciones vengan desde el amor. El valor central. Y me hace recordar, en varias veces he escuchado al amigo Gastón Sublet hablar de la lucha permanente de este pueblo y las preguntas que él se hacía a sí mismo. ¿Qué estaban defendiendo? Bueno, estaban defendiendo el paraíso. Claro. Pero ese paraíso, fíjate que no es externa, es adentro. Lo que lleva un pueblo bien formado, respetado, desde adentro, además de afuera, es una riqueza, pero invaluable, no sé la palabra, invaluable. Sí, invaluable. De un valor extremo. Entonces, todas estas posibilidades y comienzos de raciocinio están en nuestras manos en este momento. Antes que sea tarde, hay que actuar. ¿Y quién tiene que actuar? No el gobierno, aunque sí. También. Sí. No el ministerio de tal cosa, no, aunque sí, pero cada persona. Yo no quiero meterme en problemas y es el problema que nos ha llevado hasta acá. Sí. En la inercia, la no involucrarse es una forma de apoyar solapadamente a fenómenos nefastos. Claro, la inconsciencia y la inercia, como dice usted. Sí. Sí. Claro. Yo no me voy a exponer. Si no te expongas, no consigues ninguna cosa. Entonces, yo no sé si como para ir clausurando un poquito, yo tengo un comentario que hacer sobre los tiempos, los aparentes tiempos que yo estaba acá. Yo nací al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 39. Estamos a 2020 y tanto. 21. En ese tiempo han sucedido varias cosas más que interesantes, pero me refiero en el tiempo. El ser humano en el año 65, cuando yo tenía 26, por primera vez vio imágenes que no dudo que son verídicas, de su propio nave espacial flotando y girando y vagando por el espacio. Por primera vez. ¡Wow! Yo me acuerdo de esa noche del aterrizaje en la Luna, fuera o no una faramaya construida, en fin. Sí, yo creo que existió. Sí. Pero en fin, me acuerdo. Quedé con un televisor blanco y negro toda la noche solo. Mi señora estaba volviendo de un viaje, fascinado
con lo poquito que sabemos. A eso voy. Y son 50, 60, a ver, eso fue 67, son 55 años, una cosa así. Estamos recién empezando a abrir un ojo. No los Uno dos. solo. Sí. Entonces tengamos compasión, no con ellos, que, en fin, pero con nosotros mismos. Es tarde, casi nos autoextinguimos, ya lo tenemos claro. Y puede que suceda y nacerá otro fenómeno de vida. Pero no lo creo. Yo creo que aquí de alguna manera tenemos las posibilidades de construir con lo poquitito que sabemos un mundo mejor. Y quizás, si quiere, le hago una última pregunta respecto a eso de si tiene fe en la humanidad, si se siente optimista o cree que hay esperanza todavía para nosotros. Resisto la palabra fe por razones muy como para mí contundentes. Ha sido demasiado manoseado por La las palabra religiones. fe, sí. Entonces, confianza de corazón, es parte de la vida, es parte de nuestra naturaleza. No estaríamos aquí si no tuviéramos, no habríamos salido del canal de ¿cómo se llama? Original. Si no tuviéramos esa pujanza para vivir. Y creo que lo que es individual también se va en lo colectivo también. Entonces, ¿de qué manera? Desconozco. Pero sí que está el instinto para no solamente vivir, que compartimos con los animales, muchos de los cuales ya se han extendido. Nosotros nos hemos llevado al borde estamos en el borde. Sí. Pero tenemos lo que necesita para ir forjando caminos nuevos. Sí. Y sí. Sí. Porque si no, ¿qué? Es muy interesante la pregunta. Sí. Sí. Yo personalmente siento que sí, que la humanidad va a despertar o va a comenzar a entender lo que... es futuro. Sí, claro. Perdona, que ya pasó. Ya está. Nos tenemos que dar cuenta. Y no es que tenemos que. Yo pondré, no sé si me permite otro punto. Ojo, cuidadísimo con el lenguaje. Porque cada palabra es un mantra que crea realidades. Voy a tratar de... olvídalo. No. Yo visualizo hechos. Eso es no estoy diciendo de parte mía, yo vivo mi vida como mejor puedo, pero con las ¿cómo se llama? Imágenes más contundentes posible. Y como empecé a hablar de educación al aire libre, no tiene ningún asidero, ningún sentido si no es experiencial. Entonces, cada frase que uso debe tener la misma característica también, como que es real. ¿Es real? Lo creo. Pero si es mañana o esperaría, está llenando el aire con palabras nomás. Sí. Sí. Y es el problema que nos ha traído hasta aquí. Uno. Entonces... sí, confianza. Y bueno, cuando uno analiza, yo en estas últimas semanas he analizado todo este proceso de escribir el libro, al recorrer
recorrer toda la vida, veo que esto es fundamental, porque me agarro la cabeza en dos manos para preguntarme cómo fui tan obediente en la escuela, en el colegio, en la universidad. Bueno, ahí cada vez menos, pero creyendo toda la basura. No es que fue toda basura, pero habían algunos conceptos que sí lo eran y siguen siendo en sistemas educativos que no valen el nombre. Eso hay que cambiarlo. ¿Y quién lo va a cambiar? No el Ministerio de Educación, no. Gente como Maturana, gente como nosotros, a su manera cada uno. Y parte con el lenguaje. Con el lenguaje, claro. Frases como, no, pero es difícil. Olvídalo. No es difícil. Puede ser imposible, pero lo voy a hacer. Una cosa así. Claro, el lenguaje crea la realidad, ¿cierto? Exacto. Sí. Tal cual. Voy a ser más cuidadosa con mi lenguaje entonces. Olvide un poco el uso del futuro. Más el presente. Estoy creando otro mundo. Claro. Todos los días se crea el nuevo mundo, ¿cierto? Exacto. Sí. Y hay una linda práctica que se puede hacer todos los días. Todos los días. Simplemente, ojalá que sean los primeros pensamientos. Hoy manifiesto lo que sea. Amor hacia cada persona con que me encuentro hoy día. Y basta hacerlo una vez para ver la diferencia durante el día. Que la persona que siempre gruñe, en fin, empieza a sonreír. Cosas a veces totalmente sorprendentes. Y al otro lado es interesante al dormir, revisar el día. ¿Cómo fue? No cómo me fue, pero cómo fue el mundo a mi alrededor. Y así se van creando novedades. Partamos por ahí. Eso, exacto. O sea, podríamos decir que el cambio de conciencia es ahora. Es adentro. Uh-huh. Y en cuánto tiempo se podría decir ya fue. Ya fue. Porque ya fue. No vamos a volver al 18 de octubre, no sé cuánto. No. Bien. Ahora, toda la potencia, todos los recursos necesarios para ese tremendo cambio, no es que van a estar disponibles, ya están puestos en cada individuo. Y lo único que impide que salgan es su falta de conciencia. Es cosa de echarle mano a cada uno, con confianza. Se podría decir fe. Si no existieran religiones, yo usaría esa palabra fe. La palabra fe es bonita también. Si Y uno claro. no la asocia a la religión, viene desde el corazón también. Eso. Sí. La fe. Sí. No, lo uso un poco para molestar. Y un sentido del humor británico es irónico. Yo estoy en la misma situación, pero la gente tiene su forma de expresarse. Porque cuando vuelvo a mirar todo esto de educación al aire libre, que fue un invento, no fue más. Un invento de corazón. Cuando uno analiza cuál es el objetivo general, largo plazo, corto plazo, específico, en fin, la palabra que siempre ha quedado ahí instalado es confianza. No en mí, confianza en la belleza del camino. ¿Sí? En
Entonces, es imborrable eso. Me gusta esa palabra, confianza. Ah, Yo tengo un poco de miedo todavía por la crisis climática y ambiental y todo eso, pero supongo que puedo aplicar la confianza de que todo está bien. olvídate del miedo. Cuando realmente te encuentres frente a la muerte, la posibilidad, no te sirve. No te sirve. Y digo que es un precipicio, es una caída, es una grieta en el hielo, es hielo que se rompe. Eso, codeamos con eso, fue muy interesante. Un par de años viajando por lugares donde lo llaman exploraciones y qué sé yo, pero la verdad es que la vida tiene que seguirse viviendo, no más qué, sin importar qué pasa. Confianza. How do you get out of it? You're not going to stay there. No, el miedo simplemente, el único propósito para el cual negativamente sirve el miedo a algunos es para manipular a otros seres humanos o animales también. Lo vemos con los borregos, las ¿cómo se llama? Sheeps and Las ovejas. ovejas, sí. Sí. Así que hay ciertas palabras que se pueden borrar de nuestro vocabulario. Miedo, por ejemplo. Y claro, miedo, claro, odio, etcétera, etcétera. Uno podría reescribir un diccionario Sí. de palabras que sí convienen. Bien. No sé si quiere decir algunas últimas palabras todavía. Yo tengo una clara sensación de haber conversado demasiado. No, yo creo que está perfecto. Sí. Sí, Otro día puede ser, encantado. sí. Cuando hay otro tema, digamos, porque esto no tiene fin. Sí, es verdad. Podría ser mucho más largo todavía. Muchas gracias, Rod, por tu tiempo. Ha sido un placer Muchas para gracias. mí. Sí. Fue un regalo de Navidad para nosotros. Ah, mira. Te cuento, tengo otra entrevista que una fundación en Santiago, creo, que van a venir pasadito la Navidad, viernes, creo, de la semana que viene. Y así. Así que a mí me ha servido un poco para recordar un par de puntos. Bien. También. Sí. Bien. Bien. Sí. Aquí terminamos, ¿cierto? Sí. Y esa fue la entrevista, pues, Seba. fue bonita, fue súper linda. Enriquecedora. Aprendimos mucho. Sí, fue bien profunda a veces. Sí. Fue más profunda de lo que suelen ser nuestros capítulos, nuestros episodios de podcast. Saltamos un poco de nivel. Pero estamos muy agradecidos con Rod Walker porque fue muy generoso con su tiempo, ¿cierto? Muy rico el té que nos dio. Sí, sí. Y él es bien, ¿cómo se dice? Es que él es muy conocido en el ámbito de la educación ambiental. Hay harta gente que quiere conversar con él, le hacen entrevistas, así que estamos muy felices. Esa fue nuestra primera entrevista. Esto fue un regalo de Navidad. Un regalo de Navidad. Sí. Fue justo el día anterior a Navidad. Sí, fue muy hermoso. Así que felices. Así partimos nuestra sección de entrevistas, ¿cierto? Sí. Con Rod Walker. Este fue el estreno de las entrevistas en Volvámonos Verdes. Gracias a todos nuestros auditores por escucharnos. No olviden seguirnos en Spotify, es decir, darle al botón de seguir. Pueden encontrar la transcripción de este episodio en nuestra página web oficial www.volvamonosverdes.com. Chao. Chao.